Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Mancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah. He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chavanarottamam Deving Saraswating Vyasam Tato Jayamudirayet Nashta Prayesha Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. So greetings to everyone again from Poland. Saludos a todos nuevamente desde Polonia. Maybe I should put this volume up. We're continuing with our Srimad-Bhagavatam discussion, Canto 4, and today we'll enter chapter 20. Sí, continuamos con nuestras clases acerca del Srimad-Bhagavatam. Hoy toca el canto cuarto, capítulo 20. Which is called Lord Vishnu's Appearance in the Sacrificial Arena. Y se llama el capítulo El Señor Vishnu aparece en el recinto de sacrificios de Maharaj Prithu. Before we go there, we have some questions from Mataji Ishwari from Peru about chapter 19. Previo a comenzar con el capítulo 20, entonces vamos a responder algunas preguntas que envió la madre Ishwari de Perú acerca del capítulo 19. And her first question is with respect to verse number 30 of chapter 19. Entonces su primera pregunta es acerca del verso número 30 del capítulo 19. We may remember that the Lord has appeared at a very critical moment, just as the priests are about to attempt to kill Lord Indra. Podemos recordar que el Señor apareció entonces en un momento muy crítico cuando los sacerdotes estaban a punto de matar al Señor Indra. So Lord Vishnu comes and he says, "Stop, stop." Entonces el Señor Vishnu aparece y le dice, deténganse. You can't do this to Lord Indra. No pueden hacerle esto al Señor Indra. It's not your duty. No es su deber. And then he proceeds to praise Lord Indra, comparing him to the Supreme Lord. Y luego entonces él comienza a alabar al Señor Indra comparándolo con el Señor Supremo. He refers to him as Bhagavat Tanu, part of the body of the Supreme Personality of Godhead. Se refiere a él como Bhagavatanu, que es parte del cuerpo de la Suprema Personalidad de Dios. So the question is whether we can take this as similar to what Krishna is saying to Arjuna at the end of chapter 9 Bhagavad Gita.
Entonces la pregunta concreta es si podemos asimilar esto que está diciéndose aquí con lo que Krishna le dice a Arjuna al final del capítulo 9 del Bhagavad Gita. A famous verse, Krishna says to Arjuna, Api chet suduracharo bhajate mam ananyavak sadureva samantavya samyak vyavasito hi saha. He says that even if someone commits the most abominable action, El verso es un verso muy famoso y dice aquí que incluso si alguien cometiese la acción más abominable, if he is engaged in devotional service, si es que él está ocupado en servicio devocional, he is to be considered saintly because he is properly situated in his determination. aún así debe ser considerado un santo porque él está apropiadamente situado en su determinación. So, can we make this comparison? I would say yes, we can. Entonces podríamos hacer esta comparación entre lo que intentaban hacer los brahmanas y lo que ocurre aquí, sí podemos. And as we've said several times, we can see the Bhagavatam often it's like giving an expanded explanation or a purport to specific verses in Bhagavad Gita. Y como hemos dicho previamente, podemos ver más extensas de los versos del Bhagavad Gita también. Yeah. So here, Lord Indra would be the Sudurachara, the person who is doing something very bad. Entonces, en este caso, el señor Indra sería la persona quien está haciendo una muy mala acción. And what is he doing bad? He's stealing horses. ¿Y qué es lo que le está haciendo mal? Está robando el caballo, los caballos. He's interfering with King Prithu's horse sacrifices. Él está interviniendo o está interfiriendo con el sacrificio del caballo que quiere llevar adelante el rey Prithu. But even worse than that, he is becoming the cause for so many heretical religious groups. Pero incluso más allá de eso, él está siendo la causa de la creación de muchos grupos religiosos herejes o heréticos. And yet, Lord Vishnu is praising him, we say in English, praising him to the skies. Y incluso después de eso, el señor Vishnu está alabándolo, una expresión en inglés sería alabándolo hasta el cielo. We could say that he is praising him specifically because of Lord Indra's position. Específicamente está alabándolo por la posición que ocupa el señor Indra. One thing we can appreciate about Lord Vishnu is that he respects religious order and we can say political order. Una cosa que se puede destacar del señor Vishnu es que él respeta, podríamos decir así, las órdenes religiosas y las órdenes políticas. So here it's kind of a combination of both, because it's religion because it's about demigods who are beyond this world. En este caso podríamos decir que son ambas. Es una cuestión religiosa porque incluye a los semidioses que están más allá de este mundo. And it's political because it's about power. Y es política también porque se trata de poder. Lord Indra's problem is that he feels threatened by Prithu Maharaj, thinking he's going to take over Indra's power, his position. El problema es que el señor Indra tiene miedo de Prithu Maharaj porque
él se puede llegar a volver muy poderoso y tiene miedo de que le arrebate su posición y su poder como el señor Indra. Yeah. So, as far as his position goes, you can say he is without fault. Mientras está en su posición, se puede decir que él es sin faltas o sin errores. And this seems to be what Vishnu's point, what his argument is. Y esto podemos decir que es el argumento por el cual el señor Vishnu lo está glorificando. He's saying, in effect, there's a certain structure to the universe. Don't try to undermine that structure. El señor Vishnu dice, entonces, hay una estructura en este universo, no traten de ir más allá de esa estructura. And then the next question is whether Indra is to be regarded as a neophyte devotee. Y la siguiente pregunta es si el señor Indra debería ser considerado como un devoto neófito. Because the next verse, verse number 31, seems to suggest that he is a neophyte devotee. Porque de hecho el verso 31 del capítulo 19, que es el que sigue, sugiere de alguna manera de que el señor Indra podría ser como un devoto neófito. Why? Because he, by his actions, he is causing these false forms, these heretical forms of religion to appear. ¿Y por qué se dice que puede ser neófito? Porque debido a sus acciones, él está causando que diferentes formas de religiones heréticas o irreligiones aparezcan. And so, again, I think one could say, yes, this is maybe a kind of symptom of a neophyte devotee, to be a cause of irreligion. Entonces, bueno, sí podríamos decir que en este caso puede ser un síntoma de ser neófito el causar que se generen estas irreligiones o estos actos irreligiosos. We might also consider it as bhakti in the mode of passion and ignorance. También podríamos considerar lo que es bhakti influenciado por las modalidades de la pasión y de la ignorancia. Because Kapila Dev in Canto 3 discusses how bhakti can be dominated by mode of ignorance, passion, goodness, or it can be transcendental. Porque de hecho el señor Kapila Deva en el Canto 3 explica cómo el bhakti puede ser influenciado por las modalidades tanto de la ignorancia como de la pasión o la bondad, e incluso puede ser trascendental a estas modalidades. Okay, then we're moving on to a purport from Srila Prabhupada to verse number 7, again, chapter 19. Entonces la siguiente pregunta habla del significado que da Srila Prabhupada del verso número 7 del capítulo 19. The last sentence or two of this purport, it says, if Sankirtan Yajna is performed, there will be no difficulty, not even in industrial enterprises. En el significado, Srila Prabhupada dice, si se celebra Sankirtan Yajna, no habrá dificultad alguna, ni siquiera en las empresas industriales. Therefore, this system should be introduced in all spheres of life, social, political, industrial, commercial, etc. Then everything will run very peacefully and smoothly. Entonces, de hecho, este conocimiento debería ser presentado en todas las áreas, económica, política, industrial, y a raíz de que eso se ha presentado, todo debería funcionar apropiadamente. And the question is, how to do that? How to introduce Sankirtan into social, political, industrial, and commercial spheres of life.
Entonces la pregunta concreta es cómo hacer esto, cómo introducir el Sankirtan en las diferentes esferas política, social, económica, industrial de la sociedad actual. And she asked for examples of this. Y pide, por ejemplo, ejemplos de cómo hacerlo. The first example that comes to my mind that Prabhupada suggested was when he met the chief of police of the city of Chicago. El primer ejemplo que se me viene a la mente de lo que Srila Prabhupada sugirió fue cuando él conoció al jefe de policía de la ciudad de Chicago. And he said, we have a solution to a big problem you have. You have a lot of crime in your city. We can solve that problem. Just help us by making it facilitating large Sankirtan gatherings. Entonces lo que Srila Prabhupada le dijo, usted tiene un grave problema de crimen dentro de su ciudad y nosotros tenemos la solución que puede poner fin a toda esa ola de crimen. Lo que usted tiene que hacer es facilitarnos para que podamos hacer grandes reuniones de Sankirtan. Yeah. Also came to mind, this is a very small-scale one-time event, but one time in Hong Kong, I was at the temple, we got a phone call from a devotee who is the captain of an ocean-traveling oil tanker ship. Otro ejemplo que se me viene a la mente es un ejemplo corto de una cosa que ocurrió solo una vez, y es que estando en Hong Kong recibimos la llamada de un devoto que es capitán de un barco petrolero. He's from India. Es un devoto de India. So he phoned the temple. He said, I'm coming into Hong Kong port tomorrow, coming in, I think, from Japan. And I want to invite you to come and do kirtan on my ship. Entonces lo que el devoto le dijo es, estoy llegando al puerto de Hong Kong desde Japón el día de mañana. Entonces me gustaría invitarlos a todos ustedes a que vinieran a hacer un kirtan en el barco. And so we did, and we distributed prasadam to his, to the workers, to the sailors, to his crew. Y entonces eso fue lo que hicimos. Fuimos ahí, hicimos un kirtan y distribuimos prasadam entre todos los marineros. Sometimes we hear of also in India devotees who maybe have some higher position in some company. They arrange for devotees to come and make some program in the company or in the factory. Muchas veces escuchamos de que en India devotos que tienen alguna posición importante dentro de una compañía o dentro de una fábrica organizan reuniones e invitan a los devotos a su fábrica o a su compañía para que puedan hacer sankirtan y distribuir prasadam. Also, what comes to mind is devotees becoming qualified as what's the word I want? Like ministers who can meet people in hospitals. Otro ejemplo que me viene a la mente es que los devotos puedan cualificarse de alguna manera para volverse como ministros y puedan ir a ver gente en los hospitales. Yeah. And so one of my god sisters, I know she is qualified as a psychologist, and she meets people in hospitals, and she sings for them, or sings with them. Bueno, tengo el caso de una hermana espiritual que ella es psicóloga y ve a la gente, y lo que ella hace es cantar para las personas o cantar junto con las personas.
Yeah. The word I'm looking for is chaplain. In English, you get military chaplains and hospital chaplains. These are ministers for particular institutions. Aquí Guru Maharaj está usando una palabra específica en inglés, chaplain. Yo no conozco la traducción literal, pero lo que dice es que es como un ministro habilitado para realizar cierto tipo de tareas en un área particular. We have another god brother of mine, His Holiness Chandramali Swami, is very experienced at making programs in prisons. Otro hermano espiritual de Guru Maharaj, Chandramali Swami, es un devoto experto en realizar programas. And he has several devotees now in prison. That means prisoners who have taken up Krishna consciousness and they chant japa, and he has collected stories about them. Y eso significa que los presos dentro de la cárcel comienzan a estudiar los libros de Srila Prabhupada y comienzan a cantar japa. De hecho, hay historias acerca de él. I just recently received his new book. It is called Forbidden Voices. De hecho, he recibido hace poco su libro. El libro se llama Voces Prohibidas. In which he has many different accounts written or spoken by prisoners. Y tiene de hecho muchas cosas que fueron dichas, escritas por los prisioneros de la cárcel. Yeah. What else? It's very much a matter of brainstorming and being creative, and producing ideas how to connect with people. De hecho, es como lo ideal es hacer como una especie de lluvia de ideas, como tirar muchas sugerencias acerca de y ser muy creativos en pensar maneras de cómo acercarnos a los diferentes órdenes de la sociedad con el Sankirtan. Yeah. In the United States, they have one member of Congress who is a devotee. She is from the state of Ohio. Not Ohio, Hawaii. Okay. En Estados Unidos, entonces, hay una congresista, es una mujer que pertenece al Congreso de la Nación, que es del estado de Hawái y es devota también. Yes, Tulsi Gabbard, and she is a very, very outspoken person. She speaks very strongly on so many subjects. Y ella es una persona muy extrovertida, ella habla muy fuertemente en diferentes temas. Yeah, that's what comes to my mind just now. Eso es lo que me ocurre en este momento como sugerencia o ejemplo de cómo hacerlo. Oh, one other example is in London, in England. Devotees have very good connections with politicians there. Otro ejemplo también es que en Londres, en Inglaterra, los devotos tienen muy buenas conexiones con los políticos locales. And they have, every year they have at least one or two events celebrating Diwali and Janmashtami in the British Parliament. Y de hecho, una o dos veces al año los devotos tienen festivales, posiblemente de Diwali y Janmashtami, que son celebrados en el propio Parlamento de Londres. And also, just a few months ago in Brussels, devotees had some event at European Parliament. Where, Guru Maharaj? The European Parliament in... No, where, in which place? It's in Brussels, Brussels. En Bruselas. De hecho, también los devotos tuvieron ahora una reunión en Bruselas con el Parlamento Europeo. Okay, I'll go to the next question. In
to verse 26 of chapter 19, Prabhupada says, the king must be intolerant of the introduction of irreligious systems. Entonces, otra pregunta es del texto número 26 del capítulo 19, siempre donde dice que el rey debe ser intolerante cuando se le presentan órdenes irreligiosas. And so the question is, does this mean that ISKCON authorities should be intolerant of any changes to the religious system introduced by Srila Prabhupada? Entonces eso quiere decir que en ISKCON se debe ser intolerante con cualquier modificación del sistema religioso que se haya introducido por Srila Prabhupada. I think this is what we call a loaded question. Creo que esto es una pregunta cargada, como podría decirse de alguna manera. I think here the general point to make, otherwise it just goes on and on. General point to make is that we follow Rupa Goswami, making the distinction between principles and details. Bueno, podríamos hablar mucho y esto se podría extender demasiado, pero el principio básico es que, como dice Rupa Goswami, hacemos la distinción entre los detalles, details and principles, y principios, entre principios y detalles. Principles don't change, but details always change. Los principios nunca cambian, pero los detalles sí pueden cambiar y de hecho cambian. Another way to put this was spoken by His Holiness Bhaktividya Purna Swami just last Saturday. We had a program here. Otro punto de vista acerca de esto fue establecido por su santidad Bhaktividya Purna Swami. El último sábado tuvieron una clase allí en Polonia y Guru Maharaj lo escuchó. He said there are two things. There is the message. Dijo aquí, hay dos cosas. Está el mensaje. And there's the medium or the method for communicating the message. Y luego está el medio o la forma en comunicar dicho mensaje. So the message is always the same. Entonces el mensaje es siempre el mismo. But the method of communicating has to be responsive. It has to be sensitive to the recipient, to the needs and understanding of the recipient. Pero el método de transferir dicho mensaje es ser sensibles y a las necesidades específicas del auditorio al cual se está dando. And so that's what effective preaching means. Significa una prédica efectiva. An effective preacher is a kind of artist. Un predicador efectivo es de hecho una especie de artista. Because he or she can take whatever circumstances there are and make them favorable for communicating the message. Porque de hecho ellos pueden tomar cualquier circunstancia desfavorable que se encuentre y transformarla en para transmitir el mensaje que están queriendo transmitir. And this may involve so many different things. So these, it means being creative, knowing how to communicate to the right person at the right time. Y esto involucra muchas cosas. Es un tema de ser creativos y de ver cómo comunicarlo a la persona correcta en el momento correcto. Srila Prabhupada used to give one example of this. Srila Prabhupada solía dar un ejemplo acerca de esto. He's telling about a Christian preacher in
I think it's in northern England, who is preaching to some coal miners. Srila Prabhupada daba el ejemplo de un predicador cristiano en el norte de Inglaterra que le predicaba a unos mineros de una mina de carbón. And he's saying, if you don't surrender to Jesus Christ, you will go to hell. Y le decía, si ustedes no se rinden a Jesús, entonces irán al infierno. What is this infierno? So he describes, it's very dark and it's very cold. Y entonces, ¿cómo es este infierno? Él lo describe como un lugar muy oscuro y muy frío. And the miners, they're thinking, yeah, so what? we go in our mine every day. That's what we're getting. Y eso es lo que los mineros pensarían entonces, bueno, ¿y qué pasa con eso? De hecho, estamos yendo a la mina todos los días y esto es lo que obtenemos, un lugar muy oscuro y muy frío. So the preacher thought for a moment, how can I communicate to these people the problem, which is to live forever in hell? Y entonces el predicador pensaba, ¿cómo puedo hacer para comunicar a estas personas el problema que sería vivir todo el tiempo en el infierno? So then he had an idea. Entonces luego él tuvo una idea. And he said, in hell there are no newspapers. Y le dijo, en el infierno no hay diarios, no hay periódicos. And then the miners went, oh, no periodicals in hell. That's a terrible thing. Okay, so we will surrender. Entonces ahí los mineros dijeron, oh, claro, no hay periódicos en el infierno. No, es terrible, debemos rendirnos a Jesús. So like that, a preacher is creative, but the preacher has the same message. Puede ser muy creativo, pero el mensaje que predica es el mismo. Yeah. Okay, and the last question is coming from Lakshmipati Prabhu from Uruguay. Y entonces la última pregunta del capítulo previo de Prabhu Lakshmipati de Uruguay. And he's reporting of a very unfortunate event that in their yatra in Uruguay, one Bhaktin Marta has departed the world. And they are very sad about this, naturally. Y él nos informa que en Uruguay una devota, la Bhaktin Marta, ha dejado el cuerpo partido de este mundo y obviamente todo el yatra está muy entristecido por esto. And so the devotees are feeling some disturbance. Y entonces un poco de perturbación por esto. And I would say that is natural, to feel disturbed, to feel upset, to have some feeling of grief when a dear person departs. Y puedo decir que es muy natural tener estos sentimientos de enojo y de tristeza cuando alguien que nos es muy querido parte de este plano. When Krishna tells Arjuna not to lament for the body, what he says is, na anusochati, you should not go on lamenting forever. Cuando Krishna le dice a Arjuna que no debe lamentarse por la partida del cuerpo, textualmente lo que le está diciendo es que no debes perpetuarte, debes permanecer por siempre en esta lamentación. But to feel grief is a completely natural and proper emotion to experience. Pero sentir tristeza es una sensación muy natural y completamente razonable por el momento en que se está viviendo. Because you are feeling a sudden loss of a dear one.
porque uno está sintiendo una pérdida súbita de un ser muy querido. Lakshmi Patiji is saying, I feel that death is something unnatural and unfair. Lakshmipati aquí está diciendo que la muerte sería algo como antinatural e injusto. Yes, naturally that feeling will come. That is part of the feeling of grief. Naturalmente ese tipo de sentimientos surgen, es lo que surge en este tipo de situaciones. A time of grief is not a time of being very philosophical. Este tipo de situaciones no son situaciones en las que uno pueda ser demasiado filosófico. But it is a time for feeling gratitude. Pero sí es un momento en el que uno puede sentir gratitud. Gratitude, you may be surprised. Why gratitude? Uno puede sorprenderse. ¿Por qué gratitud? Because you can feel gratitude for having had the association for whatever time it was of the person who has now departed. Uno puede sentir gratitud por haber tenido la asociación por el tiempo que haya sido de esta persona que ahora ha partido. However short the time was, this was a gift from the Lord. He gave this person to you. Incluso si ha sido un periodo de tiempo muy corto, esta asociación con esta persona es un regalo que el Señor nos hizo. Nos regaló la asociación de esa persona. And to that extent, your life has been enriched. Si eso se extiende a toda nuestra vida, entonces uno puede sentirse enriquecido. And so, instead of blaming the Lord for taking someone away, we should be grateful for what He has given. Entonces, en lugar de culpar al Señor por habernos quitado la asociación de esa persona, deberíamos ser agradecidos de que nos haya brindado por el tiempo que haya durado dicha asociación. And then we can start to see that the Lord has a higher purpose, which we may not comprehend. Y entonces luego podríamos empezar a ver de que el Señor tiene un propósito más elevado, de el cual nosotros no podemos ver todavía. But one of the purposes is that we are being educated in the reality of material existence. Pero uno de los significados es que nosotros estamos siendo educados en la realidad de la existencia material. Which is that life is temporary. Hare Krishna. Haribol. Haribol, yes, we are here. The lesson that we are reminded repeatedly is that life in this world is temporary. La lección que se nos es explicada repetidamente es que la vida en este mundo material es temporaria. Muchas gracias, Maharaj. Hare Krishna. So, now we will move on to Srimad-Bhagavatam, Canto 4, Chapter 20. Entonces, bueno, terminadas las preguntas, ahora vamos a avanzar con el nuevo capítulo, que es el capítulo 20 del Canto cuarto. So in this chapter, Lord Vishnu is meeting with Prithu Maharaj. Entonces aquí en este capítulo el señor Vishnu se encuentra con Prithu Maharaj. And we can recall the circumstance is that there was this conflict between Prithu Maharaj and Lord Indra. Entonces podemos recordar que la situación en la que se ha producido el conflicto entre Prithu Maharaj y el señor Indra. And so Lord Vishnu
has appeared, we may say, as something like a mediator. Entonces aquí el señor Vishnu aparece como lo que podríamos llamar un mediador en esta situación. In recent times, conflict mediation has become a popular practice. En los últimos tiempos, en los tiempos actuales, la mediación en los conflictos se ha vuelto una práctica muy habitual. Whoops, 1 second. Something just happened to my sound. Okay, let's see. Strange. Maybe. Okay, let's see what happens. We may say he's a mediator, or we may say Vishnu is an arbitrator. Podríamos decir que el señor Vishnu aquí es como un mediador, o quizás también como un árbitro que arbitra en esta situación. Arbitration is actually different from mediation in modern terminology. Arbitrar o actuar como árbitro es diferente de mediación, de ser mediador. Ser un árbitro es diferente de ser un mediador en la terminología moderna. As I understand mediation, the mediator takes a very neutral position, and he or she does not make any decisions. Según yo entiendo, la persona que actúa como mediador es completamente neutral y él o ella no toma ningún tipo de decisión particular, simplemente son mediadores en una posición neutral. And the mediator is, you can say, on an equal level with the two opposing parties. Y de hecho también el mediador puede considerarse que está en un nivel de igualdad con las dos partes que están opuestas en el conflicto. But an arbitrator takes a superior position and makes a decision which the two conflicting parties must accept. Pero de hecho arbitrar o ser un árbitro lo pone a uno en una posición más elevada de ambas partes y hace que el árbitro tome una decisión acerca de qué es lo que se debe hacer, que ambas partes deben respetar. So Lord Vishnu seems to be playing the part of an arbitrator more than a mediator. Entonces parece que el señor Vishnu está tomando más una parte de arbitrar que de ser un mediador. We might recall that there's been a similar kind of situation with Dhruva Maharaj. Podemos recordar que también hubo un tipo de situación similar que se produjo con Dhruva Maharaj. That Dhruva, when he becomes the king, then he is fighting with the yakshas, and he wants to destroy all of the yakshas. De hecho, recordamos que cuando Maharaj, Dhruva se volvió un rey, él comenzó a pelear contra los yakshas y quería matarlos, eliminarlos a todos por completo. And then I forget if it's Lord Brahma or Swayambhuva Manu, maybe Swayambhuva Manu, who comes and interferes and says, "Stop, you can't go on like this." Y luego, si mal no recuerdo, fue Swayambhuva Manu quien intervino y le dijo a Dhruva, por favor, detén todo este acto. Now, with Dhruva Maharaj, of course, Dhruva is celebrated as a great devotee. Bueno, por supuesto que Dhruva es siempre celebrado como un gran devoto. And yet, we see in this situation that he is being corrected. Although he has reached some sort of perfection, still he needs some correction. Pero podemos ver aquí que incluso si él ha alcanzado un cierto nivel de perfección, aún así él puede ser corregido y de hecho lo está siendo corregido a pesar del nivel que había alcanzado él mismo.
now we have King Prithu, and Prithu is understood to be a Shakti Avesha avatar. Entonces aquí ahora tenemos a Maharaj Prithu, y de hecho Maharaj Prithu debe ser considerado como un Shakti Avesha avatar. And although he is such an exalted personality, it seems he also needs correction. E incluso viendo que él es una personalidad tan exaltada, él mismo necesita ser corregido, necesita correcciones. So this is, you can say, something of a pattern in the Srimad-Bhagavatam, where some devotees or some exalted person is doing something which needs correction. Esto podría decirse que es como una especie de patrón que se presenta dentro del Srimad-Bhagavatam, donde una personalidad muy exaltada o un devoto muy exaltada tiene alguna actitud que necesita ser corregida. So then, beginning of this chapter, we have Lord Vishnu appearing together with Indra before King Prithu. Entonces, al comienzo del capítulo tenemos aquí al señor Vishnu que aparece dentro del recinto junto con el señor Indra. And if you could read verse number 2, translation. Y entonces la traducción del verso número 2 dice literalmente: el señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios, dijo: mi querido rey Prithu, Indra, el rey del cielo, ha impedido que celebraras 100 sacrificios. Ahora ha venido conmigo para pedirte perdón. Por favor, discúlpalo. Por favor, discúlpalo. Yeah. Yes. So here we have the judgment of the arbitrator Vishnu. He's saying you should forgive Indra for his disturbance. Entonces aquí tenemos el juicio emitido por el arbitrador, que es el señor Vishnu, diciéndole a Maharaj Prithu: bueno, tú debes perdonar al señor Indra por los problemas que estuvo causando. Literally, looking at the Sanskrit, it says Kshantum Arhasi. Arhasi means you are qualified or you are able. So you are able to forgive. Entonces, mirando en las palabras en sánscrito, se dice Shantum Arhasi. Arhasi significa que tú estás cualificado o tú tienes la capacidad de poder perdonar a esa persona por el problema que ha producido. So, in a sense, what he's saying is because you have this capacity to forgive, therefore you should forgive.